Son las 3:02. RZHCR Radio Surquí, transmitiendo desde Heredia, Costa Rica para el mundo. La radio con aroma costarricense. Costa Rica es un país de Centroamérica. Su territorio cuenta con un área total de 51.100 kilómetros cuadrados. Limita con Nicaragua al norte, el Mar Caribe al este, Panamá al sureste y el Océano Pacífico al oeste. Cuenta con un poquitico menos de 5 millones de habitantes y desde 1948 no tenemos ejército, destinando ese dinero a la educación de nuestros niños. Algunos dicen que somos el país más feliz del mundo, pero mejor venga y compruébelo por usted mismo. Radio Surquí te invita. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra. Es el momento de Reflexiones. Una mirada a la realidad económica, social y política de la Costa Rica del siglo XXI. Bajo la conducción del doctor Leiner Vargas y el doctor Juan José Romero. En Reflexiones, su opinión cuenta. Estimados amigos que nos acompañan como todos los lunes, con excepción del lunes anterior que no tuvimos programa por estar en Semana Santa. Gracias por acompañarnos en su programa Reflexiones Radio por la frecuencia de radiosurquí.com. También quienes nos acompañan en vivo por la imagen de Facebook Live de Reflexiones CR. Y gracias también a los cientos de personas que nos acompañan de distintos lugares del mundo. Siempre tenemos el reporte de sintonía de ustedes. El último reporte fueron más de 40 países en el mundo que al menos una persona nos estuvo escuchando o que escuchó nuestro pod. Entonces, pues agradecerles por su compañía, por su preferencia. Hoy tenemos un programa muy especial por dos razones. Una, estamos después de una fiesta patria, como fueron las elecciones para elegir presidente de la República, que nos dio como ganador a don Carlos Alvarado, que podríamos conversar dentro de un ratito, Leiner, con respecto a lo que fue el proceso electoral. Y tenemos también a un
una persona de altísima calificación para hablar de un tema político, aunque no es el tema central de hoy, que hoy vamos a hablar de agua y de cambio climático, pero tenemos con nosotros a don Ricardo Sancho, máster Ricardo Sancho, académico de la Universidad Nacional y con un currículum que no lo vamos a adelantar porque él mismo nos los va a contar. Buenas tardes, Leiner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a nuestros radioescuchas, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de Reflexiones Radio CR y por supuesto Radio Surquí y a través del Facebook Live. Hoy, un día después, como dirían, las aguas han bajado un poquito, seguramente continuarán bajando un poco más en las próximas semanas y de verdad muy contento de regresar a la universidad y regresar al programa. Hoy tenemos un invitado muy especial al que además le tenemos una tarea particular de conversarnos un poquito también sobre este tema. Pero como siempre en Reflexiones hablamos del personaje y hablamos de la persona, ¿cierto? JJ, empecemos por ahí, ¿no? Así es, entonces probablemente para muchos de ustedes que nos están siguiendo con la imagen del Facebook Live, pues verán un rostro que les resulta familiar. Para quienes escuchen el nombre de Ricardo Sancho y decimos que vamos a hablar de agua, dicen, claro, estuvo en acueductos y alcantarillados, pero de esas cosas vamos a hablar dentro de un ratito, ya vamos a llegar a ese punto. Buenas tardes, don Ricardo, muchísimo gusto, es un placer para nosotros tenerlo acá como invitado y espero que se sienta como en casa, conversando con, esperamos, dos buenos conocidos y en la de menos a la larga amigos, sobre el tema del agua, pero antes vamos a conversar un poquito sobre usted. Espero que la timidez típica de un Cartago le permita abrirse y contarnos algunas infidencias de su vida. Primero que todo, muchísimas gracias por estar acá y esperemos que disfrute del cafecito de la Universidad Nacional que con muchísimo cariño nos han preparado los colaboradores aquí del Centro Internacional de Política Económica, que de hecho es desde donde estamos transmitiendo este programa. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo le va? Buenísimas tardes, doctor y don Leiner, muchísimas gracias, realmente un placer compartir con ustedes y bueno, aquí estamos, abiertos al diálogo, a conversar, a contarnos cuáles han sido los elementos de cambio en nuestras vidas que nos han puesto acá a hablar de este tema y desde luego pues muy complacido. Esta es mi universidad, este es terreno académico donde pues he compartido ya 27 años y la verdad es que es un placer poder estar aquí en el Centro Internacional de Política Económica. ¿Quién es Ricardo Sancho? Si pudiésemos contarnos un poquito, si pudieras contarnos un poquito sobre dónde naciste, dónde pasaste así la primera parte de tu vida, la infancia, la escuela, y sos Cartago, ¿cierto? Así es, y no somos tan tímidos. No. Más o menos. Es que como dicen que en Cartago a las 9 de la noche se guardan las aceras. Eso es lo que nosotros decimos, pero no es así. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, yo soy de Cartago, nacido a 100 metros de las ruinas de Cartago. El puro centro. El puro centro de Cartago. ¿Cómo se llama ese barrio? A ver. Es el puro centro, es así, barrio, digamos, del colegio de monjas, porque ahí es donde está la capilla del colegio. Pero estamos hablando del centro de Cartago. Una familia, yo diría, de clase media. Y bueno, fui al kinder de la escuela Ascensión Esquivel, a la escuela Jesús Jiménez, al colegio de San Luis Gonzaga, posteriormente a la Universidad de Costa Rica. Una infancia, yo diría, muy feliz. Siempre dentro de los temas digo que éramos familias que no necesitábamos mucho. No necesitábamos esa necesidad que vemos en los chicos de ir al cine todos los fines de semana, de ir al mall,
de ir a Disney, nunca fuimos a Disney, porque íbamos a Orosi, porque íbamos a Lourdes, porque íbamos a Paso Ancho de Oriamuno. Porque iban a echar huevos a agua caliente. Exactamente, hacíamos... Pero en Cartago sí hay aceras, y o aceras también... de piedra patrimonial. Así es. Tenemos esa historia. Es que en Heredia no hay, en algunas partes no hay aceras. ¿Dónde jugabas y cómo era esa? Donde hoy son los tribunales de justicia de Cartago, era la Plaza de la Soledad. Okay. Ese era, estaba exactamente... La cancha abierta. 125 metros de mi casa. Ahí pasé, no siendo, porque la verdad es que fui muy mal jugador de fútbol, pero un gran... Lo intentó. Mejenguero. En esa plaza llegaba a jugar Leonel Hernández, Wally Vance, aquellas estrellas del Ballet Azul. Yo no pude nunca pues jugar el fútbol como para estar en un equipo. Ese no fue tu fuerte, pero digamos. digamos que la pulseamos, como decimos nosotros, hicimos esfuerzo. Pero no le pasaba a la de más de uno, que como no era muy bueno, era el que compraba y llevaba la bola. Bueno, era interesante porque ahí, exactamente donde estaban los tribunales, era una plaza, pero curiosamente en la esquina sur-oeste había una casa. O sea, una porción de la plaza tenía una casa. Un pedacito ahí, sí. Una casa vieja. Entonces, el asunto era cómo se relacionaba la vida de la plaza con esa casa, que era de un constante conflicto porque las bolas caían en el patio. Y ahí recuerdo haber conocido a una gran amiga hasta el día de hoy, que es la licenciada Albairis Ortiz Recio, que yo creo que eso de Recio y ese carácter que doña Albairis sacó, era precisamente porque era la que peleaba, siendo una niña con todos nosotros. La que juntaba las bolas y tenía las bolas en el patio de la casa. Bueno, y es una gran abogada, así es. ¿Y hay alguna anécdota, digamos, de la escuela, de ese periodo, digamos, de infancia, que nos contés? Yo sé que vos tenés tu propio programa de radio, pero tal vez que no sepa la gente tuya, porque a veces uno habla mucho de los demás en la radio y no habla mucho de uno. ¿Alguna anécdota de esa época? Bueno, ¿qué te digo? Antes, bueno, era lo normal en las clases decirte te veo a la salida, por alguna rencilla de algún compañero. No era para ir a tomar café, precisamente. Alguna vez algún compañero me dijo te veo a la salida y efectivamente ahí en las ruinas la cosa se puso un poquito, ¿verdad? Turbia entre chicos ahí, de pleito y la cosa, y en eso yo a lo lejos vi pasar a mi padre. Y entonces, de alguna manera, pues bueno, yo no tenía miedo a la situación, pero yo decía, bueno, ahí está mi papá. Pero mi papá vio y siguió. Y luego yo le reclamé, le dije, pero ¿por qué usted no? Dice, no, es que yo no podía intervenir en eso. Estuve muy atento de lo que estaba pasando, pero yo no podía meterme, era un asunto que usted tenía que resolver. Bueno, Okay. Y entonces... ahí es donde tal vez empezó a tener una formación de tomar decisiones, porque me decía, una de las cosas que caracteriza a una persona es la toma de decisiones. Claro. Y yo creo que esa formación familiar de tomar decisiones, que me decía, compartir con la familia fue fundamental posteriormente ya en el quehacer social, político que he tenido en mi vida. Bueno, yo creo que en casa se estarán preguntando, ¿y al final qué? ¿Se fue a los guantes o no? ¿Y quién ganó? Al final no nos fuimos a los guantes. Lo apliqué de sangre, decía un amigo mío. Pero bueno, ahí está, queridos amigos de esas épocas de la infancia. Muy bien, ya tenemos reportada una anécdota de nuestro invitado, como siempre, un Cartago muy especial. ¿Cómo era Cartago en esa época? ¿Estamos hablando de qué años? No, estamos hablando de los años 60, cuando se puso un pie en la luna, estando nosotros en la escuela, la maravilla de saber eso, de lo que era el espacio, de tomar, pero igual, simultáneamente, los periódicos hacían referencia a la guerra de Vietnam. Claro. Entonces, un niño de escuela viendo el espacio, el avance de Neil Armstrong y recortando los periódicos para hacer los álbumes y a la vez una guerra. Claro. Entonces yo creo que esa parte, esa cintura, digamos, de la vida antes de entrar al colegio
también fueron como referencias, como lo fue para mí, teniendo 6 años, la muerte y el asesinato de John F. Kennedy. Ajá. Digamos, yo siempre digo, mi primer contacto con la política fue el asesinato de Kennedy, porque vino una tía a la casa de los abuelos gritando, mataron a Kennedy, mataron a Kennedy. Claro. Y eso a mí me impactó muchísimo y me hizo saber a los 6 años que era un presidente, que era otro país, que era otra realidad, que era un asesinato de un líder. Claro. Porque recuerde, Leiner, yo no sé ustedes, pero en esa época en el kinder uno comía queso amarillo, Así de Alianza es. para el Progreso, Sí, y correcto. leche en polvo de Alianza para el Progreso. Correcto. Y esa era la realidad de nuestras escuelas en esa época. Y unas salchichas enormes, ¿verdad? Donde había como una tajada de mortadela. Exacto. Que venía también de... Sí, las de- latas de manteca Sí, eran pa- de Alianza para el Progreso, la leche en polvo, había una serie vamos a ver, de beneficios de que se alimentos, obtenían. digamos, sí, que se- además ahí venían incluidas las vitaminas y los matar los parásitos. Bueno, de yo creo los- que no o nos sea, hicieron mal, ¿verdad? Ninguno de nosotros, por lo sí. menos. Algo pasó que por lo menos no nos morimos No nos atontaron. ¿verdad? En esa primera parte de la vida, ¿no? Bueno, pero es que lo que apunta don Ricardo, de alguna manera también es muy impactante porque fue un presidente que nos visitó Meses antes. meses antes, Claro. sí, y que fue todo un revuelo para Costa Rica. Entonces, mucha gente que lo vivió tan de cerca, un presidente al que yo creo que todos los costarricenses de la época le tenían muchísimo cariño. Yo me acuerdo, en mi casa había un retrato de Kennedy. Claro. O sea, y estaba ahí, y yo decía, ¿y ese señor quién es? Yo no lo conozco como familia, ¿verdad? No había foto ni de mis abuelos, pero había uno de Kennedy. Lo que dice de cómo se le quería al presidente. Entonces yo creo que es muy interesante esta anécdota que nos cuenta don Yo Ricardo. no sabía que al final de los años iba a terminar estudiando en una escuela que se llamó John F. Kennedy, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. O sea que al final se cerró un ciclo Claro, a en los, tu vida. 30, es decir, vamos a ver, estamos hablando del año 93, 63, 90, 30 años, exactamente, 30 años después se cerró ese círculo de John F. Kennedy en tu vida. en la vida. Entonces, bueno, es algo interesante. Muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo es que se inmiscuye usted? Ya vimos que hay hay un primer encuentro con la política a los tempranos 6 años, de esa manera, que se completa 30 años después en una escuela. Pero, ¿cómo es que entra don Ricardo a ese mundo de la política que a muchos nos pasa como de largo, pero que usted sí decidió Es meterse otra en ellos? anécdota, y no, espero no cansarlos con No eso. se preocupe, que para eso estamos acá. Colegio de San Luis Gonzaga, ya digamos que es el año 1973. En esa época había un señor en las afueras de San Luis Gonzaga que vendía mangos y yuplones a los estudiantes. Llegó un nuevo director y quería que este señor ya no estuviera ahí porque le causaba, pues, según él, basura y distracción. Era un señor, don Ernesto, un señor mayor. Entonces, de alguna manera, logró este director que los estudiantes se opusieran a este señor y se hizo una asamblea estudiantil. No era yo ni nadie, digamos, era un estudiante normal, un buen estudiante, y llegaron al aula a solicitar un representante. Y alguno de los amigos míos, por molestar, dijo, Sancho, porque no es vos, y yo, pues, bueno, fui a la asamblea. De todos, había un representante de cada uno de las clases, digamos, de cada curso del colegio, era uno de los colegios más grandes del país, y resulta que en esa asamblea se decidía si el señor se iba o no se iba. Se hizo una votación y quien estaba dirigiendo la asamblea dijo, bueno, quienes estén de acuerdo que se vaya el señor don Ernesto, que ya no esté aquí, que levanten, que se pongan de pie. Entonces, se levantó como la mitad del auditorio y la otra mitad nos quedamos sentados. Pero ve qué interesante. Yo levanté la mano, me acuerdo que hasta me temblaba y pregunté cuántos a favor y cuántos en contra. Porque efectivamente como una mitad se pronunció Claro. a favor de que se fuera. Claro. Y eso generó tal situación, esa pregunta, que se volvió a repetir la votación. Y al repetirse la votación fue negativa. Entonces, por eso estoy aquí.
Ese fue su bautizo. Porque generó una distorsión, Claro. algo que no era esperable, una pregunta. Y quiero decirle que esas mismas preguntas, años después, en la Asamblea Legislativa como diputado, también me las hice. Porque curiosamente a veces en el plenario se contaba, ya no existía esa votación electrónica. Sí, que hay hoy, claro. Entonces se contaba los sugieres, estos señores que están ahí. Casi a dedo. A dedo, decían, bueno, y ahí a veces uno tenía dudas si la contabilidad, un voto puede hacer la diferencia. Entonces, lo que quiero decirles es que yo entré a la política quizás por el área más sana, más ética, que es la transparencia, que es el sí o el no, la verdad de las cosas, y ese fue, digamos, el impulso que luego me hizo pues, participar en un partido político estudiantil y finalmente ser el presidente del colegio en el año 1974, en donde ya pues ahí había un liderazgo, una participación y uno se convirtió pues en un agente de cambio, en alguien que no puede dormir tranquilo si no lucha por algo, y tal vez ese ha sido a partir de ahí el curso de mi vida. No he podido combinar, gracias a Dios, la parte académica con la parte de participación política, social, porque luego vino el desarrollo comunal, vinieron cosas más de base que no es la política de altura, es la política de base. Y todo eso fue gracias pues a que uno pudo compartir esas dos cosas. A veces uno siente que hay gente muy activista, pero que no tiene niveles de reflexión como los que se dan en academia, o gente muy académica que nunca ha podido, digamos, ver Down to the el earth. río tocando las piedras. Sí. He tenido esa duplicidad, digamos, de experiencia, que yo creo que me ha puesto pues siempre a estar en los dos bandos, como digo, con los chicos de la universidad, tratando de decirles cuál es la realidad, y a veces se siente uno que la academia es una ficción porque no estás tomando las cosas en la realidad. Pero también he hablado muchas veces con asadas, con asociaciones de desarrollo, de la necesidad de sistematizar y ser rigurosos en ciertos estudios más académicos, porque no todo tampoco es por activismo, tiene que haber una ciencia detrás de las decisiones. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido el premio que he tenido en mi vida, poder combinar ambos escenarios. Y bueno, pasa además después de eso todo un proceso, digamos, que te lleva a ser diputado de la República, a ser presidente de la Juventud del Partido Liberación Nacional, y después, años posteriores, a ser embajador o por lo menos diplomático, trabajar en Canadá, y toda una vivencia alrededor de el proceso del agua, que es el tema de alguna manera que tenemos que llegar y que se aborda a través de un periodo de trabajo en la presidencia ejecutiva de la institución, diría que es rectora en ese momento y la más importante distribuidora del recurso hídrico. De hecho, sigue siendo la institución rectora del recurso hídrico costarricense con una ley que tiene más de 70 años, si mal no me equivoco, anda cerca de los 70 años. Sí. 1963. Bueno, 63, Bueno, más o menos. La ley del agua sí es de 1940, la ley de agua. La ley de aguas. La ley constitutiva de la IA del año 63, Ajá. perdón, 61. Sí, pero la ley de aguas ya tiene más de 70 años y precisamente de eso vamos a Hablar venir al regreso. Al regreso, después de este primer corte musical. Hoy vamos a tener música bastante alegórica al ser tico, a lo que es la esencia del tico, porque yo creo que vamos a estar de acuerdo que a pesar de que esperábamos muchas cosas no tan buenas, ayer ocurrió una verdadera fiesta y que hoy, gracias a Dios, estamos todos muy tranquilos y muy felices de haberla pasado. Así que quedan ustedes con Tico Tico. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar, yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz.
Yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar. De donde el cariño nace, con los niños se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón, y soy latino por dentro y tico de corazón. Yo vengo de una tierra encantadora, la heredamos del trabajo y del sudor. Yo vengo de donde el aroma de la aurora se envuelve con la fragancia del amor. Ay, Costa Rica de mi alma, te amo tanto, te llevo patria querida en el corazón. Y tengo algo de porteño, de Cartago, de Herediano, de Manudo y del Atlántico también. Un poquito de Josefino y muy dentro. A don Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana como presidente electo para el periodo del 2018 al 2022. Y yo creo que es obligatorio tomarnos unos 5 minuticos para hablar de este momento histórico. Y yo creo que tenemos aquí a alguien muy calificado, alguien con bastante experiencia política, exdiputado, exdiplomático, expresidente. Y profesor de la Escuela de Relaciones Y Internacionales. como lo dice el profesor, bueno, como lo estás diciendo vos, profesor, pero y que ha sentido también lo que es, como decís vos, gastar zapato, lo que es meterse en el barro y también en la academia. Entonces, nos gustaría tal vez un análisis, una sintaxis de cómo siente usted que fue todo este proceso y que culminó ayer. No, claro, muchas gracias. Eso está como la pregunta. Yo tengo una hija que va a cumplir 8 años. Y en medio de toda la campaña del 4 de febrero y un poco antes, veníamos un día en el carro y me dijo, papá, ¿qué es la política? Entonces, yo le dije, Para 3 meses de explicación. mi respuesta fue nada más servirle a la gente. Entonces ella, bueno, siempre me dice, es que no me has explicado bien. ¿A qué me refiero? Que uno estudió ciencias políticas, bueno, luego derecho, ha estado en la política y a veces hay que, tal vez los niños te recuerdan las cosas más simples, es el armazón básico, que a veces como académicos o como ciudadanos nos vamos perdiendo porque empezamos a contaminarnos, ¿no? Con teorías, con cosas, con comportamientos. Sí, sí. Yo diría una cosa, a mí me parece que es un momento, sí es histórico en el sentido de que esta campaña polarizó definitivamente a la sociedad costarricense y pienso que sacó las peores y las mejores cosas de esa sociedad. Es decir, yo vi gente que nunca había estado en la política metida, vi gente que nunca había opinado opinando, vi gente opinando con rencores y con sentimientos destructivos en ambos lados. Y realmente esa fue una prueba de fuego para esta sociedad. A mí me decían personas de ambos bandos antes de que sucediera ya el resultado de ayer, del fatalismo que iba a suceder si ganaba uno o ganaba el otro. Y yo les decía, este país está preparado para un mal presidente, está preparado para que quien llegue a la presidencia llegue con ideas extremas y al final hay una institucionalidad que permite hacer los equilibrios. Felizmente, en el caso del resultado, a mí me parece que el presidente electo es una persona
preparada, tiene esos balances, esos equilibrios. Me parece que viene con dentro de un mismo partido que está en el poder, pero con una visión diferente, en el sentido de que han existido en esta administración algunas falencias, cosas que no han sucedido como la gente los esperaba. Recordemos que el político levanta una expectativa, es él el que la levanta. Si la expectativa es muy alta y la oferta es muy alta y no se cumple ni la mitad o no se cumple nada, hay un desprestigio, hay un sentimiento de frustración de la gente, pero eso es responsabilidad del político que nos llevó a una nube, nos llevó a un punto altísimo que iba a suceder y no sucedió. A mí me parece que en una segunda oportunidad de este partido y en este caso de este nuevo presidente, existen pies sobre la tierra, sobre las cosas viables, las cosas posibles. No se levantaron tantas expectativas como hace 4 años y se ha generado, digamos, algo que es importante. Aquí hubo un acuerdo nacional entre partidos. Así es. Promovido por el Estado de la Nación, por don Miguel Gutiérrez, por el exrector del INCAE, estuvo ahí la Asamblea Legislativa. O sea, ya hay una agenda de trabajo para quien llegara a la presidencia de la República. Creo que hay conciencia de que debería existir un gobierno formado por gente de diferentes sectores y no únicamente de un partido político. Eso me parece que cualquiera de los dos que hubiera llegado tenía. Eso es lo que se llama gobierno de unidad nacional. Exactamente, y que eso creo que es una buena señal. Claro. Es difícil de conseguir porque la gente siempre se apega. ¿Qué pasa si una persona de la Unidad Social Cristiana o de la Liberación Nacional, algunos pues están deseándolo, los llaman a un gobierno? Algunos dirán, bueno, no, yo no quiero comprometerme porque es comprometer a mi partido, pero en estos momentos creo que hay que despojarse en gran medida de temas muy partidarios. Cada partido tendrá que hacer su transformación. Algunos quedaron fuera de la contienda, otros quedaron lesionados, otros quedaron muy heridos. Bueno, cada partido tendrá que organizarse y ojalá que sea así, porque nosotros en este sistema dependemos de los partidos políticos que son los actores. Siempre se ha querido decir que venga alguien, un sindicato, una asociación de desarrollo, una cooperativa, no pueden estar en la política de la democracia. La democracia depende de unos actores, ninguno de nosotros tres podemos, por más que amemos a Costa Rica, ponernos el uniforme de la selección nacional y jugar un partido. Claro. Tiene que haber cierta calificación y en este caso los partidos son los actores de la democracia. Ojalá que exista una transformación. Y lo último tal vez es que sí me parece que hay un cambio generacional clave que se está, es decir, el caso del presidente electo y el caso del candidato. Es el presidente más joven de la historia republicana nuestra. Sí. Correcto. Y es un presidente que además llegó electo con aproximadamente 1.300.000 votos, de nuevo, según los cálculos. Es decir, con un mandato, digamos, en segunda ronda razonablemente bueno, para decirlo así, casi que... Es un 60% de los votos válidos, lo cual le da una gran validez al mandato, digamos. ¿Verdad? Que esperamos, que no desperdicie ese caudal de validez que depositó el pueblo, como probablemente sí lo hizo el presidente saliente. Ya decía don Otón Solís, el líder histórico de este partido, anoche en sus declaraciones a la prensa, que había una deuda pendiente, una deuda por saldar del partido en relación con los resultados de este primer gobierno, y que bueno, que él es parte de los garantes de que esta nueva oportunidad sea una oportunidad que se aproveche mejor. Ahora, hay una gran división, digamos, partidaria, hay una gran división en el sentimiento nacional. Hubieron muchos puentes quemados entre unos y otros en el pasado y en el pasado reciente en la campaña. Hay un proceso de unión, de integración y además en un momento histórico en donde la economía y la sociedad costarricense está reclamando medidas urgentes en temas
vitales, infraestructura, inclusive ahora podemos hablar en agua, en el tema de cambio climático. Leiner, estamos a prueba, porque realmente en el análisis uno no esperaba reacciones tan confrontativas de algunos sectores. En esta campaña, como te digo, nos desvestimos completamente de lo que somos en Costa Rica. Y yo me pregunto hasta dónde la educación de la cual nos ufanamos ha servido y hasta dónde las universidades como esta han creado o no los niveles de, yo no digo la educación formal, de cultura política, que permitan una moderación en el discurso, un análisis más de profundidad y no tan superficial como se daba, por ejemplo, en las redes sociales, con temas que no tenían sentido. Entonces, yo creo que en eso la prueba viene de si la oposición, yo fui diputado de oposición, y nosotros escribimos un libro que se llama Una oposición honesta, precisamente sobre cómo tenía que la oposición reaccionar frente a un ejecutivo que no era del mismo partido. Bueno, eso está a prueba, porque si hoy vamos a empezar siendo un presidente electo por mes y una semana y llega un presidente con su investidura a partir del 8 de mayo, si vamos a empezar a decirle, mire, es que anda la media rota, es que no se peinó bien, es que se le salieron las faldas, es que si vamos a empezar a ver los puntos superficiales y no vamos a ver el fondo de las cosas, y la oposición se va a comportar como niños, ahí sí, los niños que digamos que reclaman, que berrinchean, simplemente porque no hay un análisis más de fondo, yo pienso que el camino va a ser muy escabroso. Yo creo que la oposición de Restauración, porque son muchos diputados, de Liberación Nacional y de otras fuerzas, tienen que verdaderamente en sede parlamentaria establecer una agenda de trabajo en donde ya el soberano dio su decisión. Una de las cosas que parte de la cultura política que no hemos tenido es que a veces uno ve a un solo diputado de oposición o a una fracción minoritaria actuando como si fuera mayoritaria y poniéndole la zancadilla al Poder Ejecutivo, o sea, no haciendo oposición. ¿Qué es oposición? Decir cuáles son las ideas, defender los intereses que esa oposición defiende por razones ideológicas, por cualquier razón, pero dejar que quien fue electo, que fue el que fue electo por el soberano, o sea, por el pueblo soberano, pueda desarrollar el programa. La oposición no es ponerle una zancadilla al gobierno, porque entonces después ¿cómo vamos a medir la capacidad de ese poder ejecutivo? Recordemos que aquí hay un balance. El presidente como tal no puede hacer muchas cosas, más bien se ha venido limitando el poder de la presidencia como institución política. Depende de qué, de una negociación. O sea, si vamos a ver cuál es la señal que da el nuevo presidente, quién va a ser su ministro de la presidencia, en teoría, la persona que se relaciona con los diputados. Yo es una pieza clave. En mi época, que yo le dije en una entrevista nacional de televisión a quien era el ministro de la presidencia en ese momento, siendo yo el jefe de fracción de la bancada mayoritaria de 23 diputados, que nunca habían puesto un pie en la Asamblea Legislativa. O sea, prácticamente el nuevo ministro de la presidencia, lo digo así, hay que pasar la oficina, poner una tienda de campaña en la Asamblea Legislativa. Sí, hay que hacerle una oficina. De manera que el Parque pueda, Morazán. porque aquí, don Leiner y doctora, en esto es importante, una cosa es el líder y otra cosa es el liderazgo. El líder es la persona, es la capacidad que tiene es la persona, su imagen, su verbo, su conocimiento, ese es el líder. El liderazgo no es la persona, el liderazgo es la interacción. Entonces, cuando uno dice, no tiene liderazgo, bueno, es porque no ha sabido comunicar, no lo ejerce, ha sabido hablar con la gente, porque es la única manera. Y esas conversaciones son o privadas, o no pueden ser públicas todas, porque esa es otra cosa. La gente piensa que porque se reunió el presidente con un diputado, entonces ya negociaron un puesto. No, es que es lo normal en la política, conversar, hablar, sentarse, ver primero en qué coincidimos, en lo que no coincidimos, pero puede ser que exista una agenda en la que sí podemos coincidir y que la oposición se comporte
de manera que no quiera imponer una agenda e impedir, porque yo creo que se ha mal utilizado el reglamento de la Asamblea Legislativa precisamente para obstaculizar. Y yo creo que deben haber mayorías claras para tomar decisiones. Pero en esta asamblea, y no sé si coincides, JJ, en esta asamblea al parecer hay, digamos, fuerzas un poco más mayoritarias. Dentro del concepto de minorías, los dos extremos, por lo menos por el mandato de la votación a diputados, quedaron bastante disminuidos. Para no decir que prácticamente uno de los dos extremos desapareció de la composición de la asamblea y el otro quedó bastante disminuido con un solo diputado, de tal manera que esa posición, digamos, filibustera del trabajo legislativo pareciera que va a ser menor. Pareciera. Después de un año, muchos congresistas ya se sienten libres del partido. Bueno, ya vimos que el primer diputado del Partido de Integración Nacional se peleó, sí. ya casi se declaró de partido propio. Sí, ya casi se declaró independiente. Es madurez política y es también saber que la oposición, como te digo, no es el obstáculo, la oposición es la negociación, y es la negociación por el país, porque hay objetivos nacionales. Yo recuerdo en la época de don Miguel Ángel que había una iniciativa para el patrullaje conjunto de lanchas para combatir el narcotráfico, y habían compañeros de mi fracción que se oponían. Entonces yo le había dicho al presidente, si usted somete ese proyecto a la Asamblea, y tengamos claro mucho esto, recordemos que los diputados tienen una agenda de 6 meses en donde es el presidente el que decide ¿quién pone la agenda? Ajá. O sea que de los 4 años de diputado hay 2 años en donde no son los diputados los que deciden qué es lo que van a discutir, es el presidente. Por eso a veces no entendemos el sistema político y criticamos a los diputados. Bueno, pero si el Ejecutivo no envía los proyectos que razonablemente se pueden empezar a desarrollar y aprobar, o como ha sucedido este gobierno, vi una lista en algún momento de 30 proyectos. Si usted como presidente envía 30, no tiene prioridades. Claro. No tiene prioridades. Entonces, también depende mucho de esa interacción. Por eso nuestro sistema es presidencialista. Así es. Pero tiene una dosis de parlamentarismo ya suficiente. Por eso cuando aquí se ha hablado de un sistema parlamentario, yo no he estado muy de acuerdo, porque he dicho, no, es que ya el sistema está parlamentarizado de alguna manera con 2 años, o sea, la mitad del periodo, exactamente, el mes de agosto y del 1 de diciembre al 30 de abril son las sesiones extraordinarias, que son las que decide el presidente qué proyectos, y si no manda proyectos la asamblea está paralizada. Sí, claro. ¿No ha sucedido algunas veces? Sí, sí. Entonces, Sí, bueno, de hecho eso es muy importante. De hecho en esta administración el Ejecutivo convocó y desconvocó. Entonces, precisamente, en buena parte del tiempo de extraordinarias, creo que de la última, los diputados no tenían mucho que hacer precisamente por ese proceso. Pero ese es un tema que a mí me parece fantástico. Pero hay que verlo otro día. Pero tenemos que hablar otro día, porque tenemos que hablar del agua, tenemos que hablar del cambio climático. Es la agenda por la que convocamos a Ricardo Sancho, amigo, profesor, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, y por la que nos acompaña hoy en Reflexiones Radio, aquí desde el CIMPE de la Universidad Nacional. Hablemos de agua. Toda tu experiencia en acueductos alcantarillados y toda tu experiencia en el tema de blindaje climático en el que estás ahora, tengo entendido, desde hace unos años. ¿Cuáles son los 2 desafíos o los 3 desafíos más importantes que tiene Costa Rica en materia de agua y cómo eso se relaciona con el cambio climático, si es que existe alguna relación? ¿Cuáles son esos desafíos? Yo quisiera primero hacerle una pregunta. Algunos hablamos de agua y otros hablamos de recurso hídrico. ¿Hay alguna diferencia al respecto? Bueno, en realidad, cuando se habla de recurso hídrico, tal vez se está hablando un poco más de, digamos, de agua y saneamiento,
se está hablando de precipitaciones, no se está hablando únicamente, cuando se habla de agua generalmente estamos hablando de agua potable, de agua para consumo humano. Okay. Pero digamos que, por lo menos de lo personal, yo lo utilizo libremente, ¿verdad? Okay. Sin entrar, digamos, a hacer un encasillamiento de eso. Dos desafíos, a mí me parece que hay dos desafíos muy concretos. Uno es el tema que tiene enfrente el país, que es ver el agua o el recurso hídrico alrededor de las cuencas hidrográficas. Uno de los problemas que nosotros no hemos resuelto, y creo que no lo resolvía al final la última versión de la ley de recurso hídrico, que yo sí he dicho que es cierto, es una ley de 1942, pero sí se dieron reformas. Por ejemplo, en el año 95 se hicieron reformas, cuando se hicieron reformas a la ARECEP, sí, esa ley fue reformada, sí ha tenido, por supuesto que está desfasada, pero no es que quedó intacta, sí tuvo sus reformas en algunos momentos. Porque ese era el argumento principal, cuando te decían, es que la ley es una ley de 70 años y hay que cambiar. Bueno, sí, pero ha tenido sus reformas, tampoco es que no. Y no porque esté vieja es necesariamente, Código Civil es de 1800 y resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el problema ha sido que en esa última versión, curiosamente, quitaron los consejos de cuenca, que estaba en la versión original, y me parece que fue un gran error. Porque hoy el recurso hídrico, o sea, estamos hablando de ecosistemas hidrográficos, si hay 32 cuencas en Costa Rica, si tenemos la gran cuenca del río San Juan, que es una cuenca transnacional, el tema del agua se resuelve, se gestiona alrededor de una cuenca hidrográfica. Se planifica, se exactamente, toman decisiones. Sabes cuál es el balance hídrico, saber cuál es el desarrollo futuro de las ciudades, de las comunidades, puedes abastecer, puedes ordenar los usos, el uso agrícola, el uso de consumo humano, el uso industrial. Entonces, ese es un principio fundamental. Me parece que ese desafío es lo primero. Nosotros hicimos algo de lo que me siento pues orgulloso, que es la CONCURE. ¿Qué es la CONCURE? La CONCURE es la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventado, Reventazón. Inició como Reventado. Esa es una ley que yo presenté a la Asamblea Legislativa en el año 2000. Nosotros veníamos trabajando desde 1990, don Leiner y doctor. Desde 1990 a mi regreso de Canadá, motivado por ese tema de las cuencas en Canadá, nosotros empezamos a trabajar un movimiento social comunitario en la provincia de Cartago, que luego se concretó 10 años después con la aprobación por un proyecto que logré presentar a la Asamblea Legislativa, creando esta entidad. Ahí están, en Orosi, ¿verdad? Ahí están las fuentes de agua de Cartago. Exacto. Y de ahí para abajo. Hay un manejo, hay una entidad que tiene recursos, que ha sembrado más de 1 millón de árboles en la zona norte de Cartago, que ha impulsado los temas de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales. O sea, en esta cuenca sí estamos hablando de una especie de caso o de planificación a nivel única en Costa Rica. No sé por qué razón no se ha podido replicar en otras zonas del país. Es un caso en donde está ordenado o tiende a estar ordenado el tema de protección de fuentes, el tema agrícola, la distribución de usos. Participan las comunidades, participan las universidades, participan el tecnológico en este caso, la JASEC, las alcaldías de toda la provincia, y hace unos años tuvo una reforma a esa ley y la ampliaron para todo el Atlántico. O sea, hoy estamos hablando de toda la cuenca del Reventazón, desde el volcán Irazú hasta el Caribe. Entonces, ese tipo de cosas hacen falta en Costa Rica, es un primer desafío. Y el segundo desafío me parece que es desde el punto de vista financiero. Es decir, nosotros no tenemos una escasez física de agua, tenemos una escasez económica. Y yo creo que ahí, si usted enseña el mapa de Guanacaste a un extranjero y ven el río Tempisque, le dicen, ¿cómo es que hay escasez de agua en Guanacaste? El problema es la distribución. Es la inversión. Es que nos acostumbramos a que Tempisque tiene que estar contaminado. O sea, ya cuando entramos a la escuela, a la universidad, el Tempisque ya no lo podemos tomar en cuenta para agua potable, digamos. Entonces, ahí tenemos una situación de que todo el agua, sea para uso de cualquier naturaleza, requiere inversiones y muy fuertes. Por eso cuando vino una gente hace unos años que estaba promoviendo una reforma constitucional para que dijera que el agua era un recurso humano, lo cual ya la sala desde el 2007 lo viene diciendo, que es un derecho humano,
es un derecho humano el agua. Pero yo les decía, me parece muy bien, pongámoslo en la Constitución. Claro. Pero también digamos cómo se va a financiar. Claro. Porque claro, lo vas a poner en la Constitución, se convierte en ya es de todas Sí, maneras. es un derecho. Pero digamos que yo, que vivo allá en una lejanía, exijo que me pongan el agua potable. ¿Cómo un operador va a hacer esa inversión? ¿Cómo Claro. hacemos? Entonces yo creo que ahí también tenemos que entender que el agua que nosotros consumimos es un agua que viene tratada, que se requieren plantas, que se requieren líneas de conducción. Y lo otro, que es el tema también en el que participé muy activamente en el 2006-2007, que es el tema del saneamiento. Claro. Tenemos un déficit todavía, a pesar de la planta Los Tajos, que le va a dar servicio a 1.100.000 personas en San José, de tratamiento de aguas residuales. Es decir, Costa Rica está con una agenda verde, la biodiversidad, los parques nacionales, protección eso es muy del lindo, ambiente, eso claro. vivimos de eso, el gran prestigio verde, pero tenemos un rezago total En la agenda azul. en la agenda café. Café, claro. ¿Por qué razón? Porque teníamos un 3.5% de tratamiento de las aguas con la planta de San Isidro General ya colapsada, con la planta de Cañas ya colapsada, con la planta de Punta Arenas ahí, con Apenas, algunas reformas. Y el resto del país, Liberia tenía una planta colapsada también, eso era el 3.5%. Recordemos que el 70% de las aguas residuales de los hogares va a tanque séptico, lo cual ya eso es un problema para los acuíferos. Pero lo que era tratable, el resto, con la planta de Los Tajos pasamos de un 3,5% a un 24%. Es un paso gigante. La planta de Los todavía- Tajos, para los que nos escuchan, es la que está aquí en la ciudad de La Carpio, ¿no? Sí, está a la A par unos- de Canal 13, digamos, Exactamente. en esa zona. Entonces, eso es un salto tremendo que nosotros logramos desarrollar en la gestión mía en el AIA con un préstamo Español. de Japón, Ah, ok. de la agencia de JBIC, de JICA, digamos, De JICA. que es la agencia de Y cooperación. que es la que tiene en este momento prácticamente la mitad de las calles de San José Sí, pero averiadas, hay que ¿verdad? hacerlo, Es el los proceso. colectores. Exacto. Pero entonces, Cartago no tiene planta, están en proyecto. Heredia no tiene planta, creo que está en proyecto la SPH. Ciudades como Alajuela no tienen planta. Claro. Guapiles no tiene planta. Es decir, estamos en ciudades en el siglo XVIII. Sí, claro. Como la Francia de Víctor Hugo, de la época en que no había ningún tratamiento. Entonces, ese es un tema, yo me parece que esos son los dos grandes desafíos, tratamiento de cuencas y el tema sanitario y el financiamiento para el tema sanitario. Esa es infraestructura. ¿Qué es lo que pasa, don Leiner? Es infraestructura que no se ve. Claro. No es muy atractivo ir a una planta de tratamiento, aunque Los Tajos es muy atractivo, hay que ir ahí. Pero No, ¿qué y pasa? la Hay que conozco ir. porque Y hay un además auditorio. tiene un espacio o una posibilidad de vincular eso con generación de energía, ¿verdad? Claro. Por todo lo que... Biodigestores. ¿verdad? Y hay un auditorio que hemos llevado a estudiantes de la Universidad Nacional. Eso es otra anécdota, pero después se las contaré. De una visita que hicimos a la planta de tratamiento de Madrid, donde nos llevaron y había un auditorio muy elegante. Y yo dije, pero ¿por qué un auditorio tan elegante, unas butacas? Que a la par del... En una planta de tratamiento donde todo es gris y todo es... Pero no, es que esto es una universidad. Me traje esa idea y logramos, contra viento y marea, construir un auditorio en Los Tajos. Claro. Y ahí es una escuela, es una universidad. Porque si el que logre llegar ahí y entienda el ciclo del agua, y lo que pasa ahí, lo que ha logrado con la poca agua que le llega todavía a esa planta, se ha logrado ya descontaminar el río Grande de Tárcoles en gran medida. Ese es uno de los grandes desafíos. Que es la tiene. cuenca más contaminada de Es la Centroamérica. cuenca más contaminada, pero ya con lo que se está haciendo se está empezando a descontaminar. Claro, ahí viene el problema. Yo recuerdo en las primeras épocas de acueductos y alcantarillados que te decían, no, es que el río Grande de Tárcoles es una planta de tratamiento natural, porque está a 1000 metros y baja a cero, y la oxigenación, Claro. y ya el agua Va llega, cayendo efectivamente, pequeños pero usted no le golpes. puede someter a la naturaleza Hace a que estrés, haga ese trabajo. claro. Es decir, eso es antinatural. Bueno, esa cuenca, a mí me parece que si Heredia logra hacer sus plantas, Alajuela,
en 15, 20 años puede ser la cuenca más limpia de Centroamérica. Claro. ¿Cómo aspiramos a que sea? O sea, que podemos volver a pescar en el Virilla, para decirlo de una manera así un poco Ojalá. a lo tico. Ojalá. ¿Ah? Le hemos dado la espalda a los ríos. Imagínense ese tema, pero además yo quería, en materia de infraestructura, está todo el tema de que tenemos las consecuencias, ¿verdad?, del cambio climático sobre el Pacífico, pero nuestra agua en abundancia está por allá por tu tierra, es decir, por el lado más del Atlántico, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo hacemos en un país que necesita articular eso, conectar el agua, ¿verdad?, como recurso ya no solamente para el área humana, ¿verdad?, que es importantísimo, pero también para el tema de alimento, para mantener el ganado, para la producción de alimentos, porque en Guanacaste tenemos cientos de hectáreas sin posibilidad. Interesante, del 100% de agua, digamos, de producción de agua, solo el 10% es para consumo humano, a un nivel mundial. O sea, en realidad el 80-90% es para otro uso, es para uso agrícola, es donde se va más. Correcto. Ahora, se ha dicho, Ricardo y JJ, se ha dicho que hasta que los agricultores no acepten la versión del proyecto, ese proyecto no va a ser políticamente rentable o potable en la Asamblea Legislativa. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es el fondo de esa restricción Hay unas guerras política? de uso, son las guerras de uso. Se acuñó una frase hace tiempo que dice: las guerras de futuros van a ser las guerras del agua. Ajá. Pero la gente cree que van a ser guerras convencionales, ¿no? Sí, sí. La guerra no es una guerra convencional, es una guerra por el uso. Como la que tuvimos entre Grecia y Sí, Otacares bueno, y Atenas, o allá en pero puede ser entre Sardinal. agricultores y pueblos, entre agricultores y una industria. Es una guerra por el uso. Claro. Porque si uno ve ¿Quién va primero? la parte más pequeña digamos, del uso del agua es el consumo humano. No es la más grande. Sin embargo, es donde más se siente. Existen campañas para ahorrar y es la más sensible socialmente. O sea, si yo tengo que decidir entre humanos y una industria, posiblemente lleva prioridad, obviamente. Y la ley de agua del 42 aún lo dice, ahí lo establece en su artículo 20, creo, 22. Entonces, el punto está en cómo poder conciliar eso. Es cierto, me parece que mucho está en la superficie de lo que se les dice. Yo me he reunido con agricultores de la zona norte de Cartago y venían con información que no era correcta sobre cómo es el tema de las áreas de protección, de las nacientes, sí, claro. este tipo de cosas. Me parece que el país requiere una nueva legislación, pero a la par de eso requiere recursos, requiere compromisos de fondos para el recurso hídrico y también tener muy claro que sí es posible hacer ese balance, porque por ejemplo el lago Arenal está en el Atlántico, en la vertiente atlántica, y se nutre de las lluvias del Atlántico. Tiene 3 proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Sandillal, Corobicí, Arenal, y vienen los canales de riego. Hay un proyecto desde nuestra época para ampliar que de esos canales se saque una parte para un proyecto de agua para todo Guanacaste. Y lo digo muy claro, San José consume unos 6-7 metros cúbicos por segundo de agua. Todo Guanacaste, toda la provincia, para consumo humano, 1 metro cúbico. Claro, por segundo. Y lo que tienen los canales de riego son 15 metros cúbicos. Pero bueno, ha costado desarrollar las finanzas. Hay un tema ahí de Río Piedras, que hay una reserva que no se ha podido resolver. Pero bueno, ¿cómo trasladar esa agua? Igual, miren, esto es algo que tal vez los costarricenses no manejan de detalle, pero usted lo mencionó ahora, don Leiner. San José no tiene crisis de agua porque viene de un proyecto hidroeléctrico que es Río Macho. Claro. El embalse para Río Macho, que es el embalse El Llano, hace 30 años, un poquito más, se decidió sacar 2 metros cúbicos por segundo de ese embalse para consumo humano, y de ahí el proyecto Rosa.
Ajá. Y por dicha es una institución Y viene pública un segundo y no era una institución privada la que estaba operando ahí, porque eso es rentabilidad que perdió la hidroeléctrica en algún momento. Viene un segundo proyecto ROSI con 5 Así es. Metros de cúbicos. manera que bueno, eso es una maravilla, que Costa Rica pueda decir, bueno, de un embalse para generación eléctrica sacamos Sí, una parte para consumo humano. Le resolvimos la crisis a San José, a Cartago, porque Cartago Claro. tiene, te voy a decir, 300 litros. Claro. O sea, que 300 se quedan en Cartago, 45 en Paraíso y el resto viene para San José. La planta Entre Ríos y viene de 1.400 metros a 1.000 metros. claro. Se viene por gravedad. Viene bajando, Eso para nunca, decirlo. Eso nunca, es impensable en muchos países. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. O sea, el ICE cuando construye una planta tiene la obligación, debería tener la obligación de pensar en el agua para consumo humano. No podemos tener, qué sé yo, Reventazón allá en Siquirres. Yo creo que no hay nada para consumo humano, pero esa zona tendría mucha agua, Claro. sacando 1 metro cúbico. Sí, sí. O sea, no es tanto. Usted lo ve, es aprovechar el recurso de una manera integral, que es lo que también me parece que es un tercer desafío, digamos, que tiene. Sí, yo entiendo que parte del problema de las guerras de uso tiene que ver principalmente con la ausencia de infraestructura para la distribución. Lo que estamos hablando, podemos hablar de aquí de la cuenca del Barba. Ahora soy barbeño por elección, Por adopción. y en estas épocas se raciona el agua y el problema es que no es una ausencia de agua, es un problema de distribución de agua, de captación, de infraestructura, que es lo que está diciendo usted. Entonces, yo creo que son elementos a tomar en cuenta, porque cuando hablamos de infraestructura usualmente estamos hablando de puentes, de caminos, de una cosa y de la otra, y resulta que la infraestructura que tiene que ver con el tema de agua probablemente ni siquiera se piensa como una necesidad. Doctor, no se piensa, mire, al llegar a acueductos y alcantarillados en el 2006, yo me di cuenta de una cosa terrible, que el viejo acueducto de Ojo de Agua a Punta Arenas Así es. había sido cortado en Balsa de Atenas. Y fui a ver el tubo cayendo, El agua metro desperdiciándose. cúbico al río. Y bueno, pregunté qué pasó aquí. Resulta que con la carretera 27, estamos hablando de antes del 2006, se había decidido cortar el tubo ahí y sustituir el abastecimiento con pozos en Atenas, en Orotina y en otros lados. Y cuando tratamos de convencer al concesionario de que hiciésemos una carretera de agua a la par de la 27, con cruces, porque no era la misma, ¿verdad? Tenía que hacerse. Tratamos, la pudimos llevar, pudimos rescatar, ustedes van por la 27 y ven unos tubos azules ahí, por el Ciudad Colón. Sí, Eso sí, fue, hasta ahí pudimos llegar. Pero ya estaba el contrato. Eliminaba ese Ellos pedazo. dijeron que si se metía un tubo ahí, después había peligro de fuga y que la fuga podría romper la carretera y que el mantenimiento, cosa que hoy está superado porque hay válvulas, Claro. sistemas electrónicos para eso, pero bueno, ya no se pudo. Tratamos. Y se pudo hacer algo hasta cierto punto. Pero, ¿qué pasa? Ahí perdimos un acueducto Claro. de la época de León Cortés, el primer acueducto de 100 kilómetros Claro. de San José, bueno, de Belén a Punta Arenas. Hacia donde va a estar Y lo el nuevo aeropuerto y toda la... ¿Por qué? Por pozos. que requieren energía. ¿Sí? Entonces, ahí vamos al nexo. Agua, energía, Ya. alimentos. Sí. Ese es un nexo necesario que hay que ver, porque entonces eso va a ser más caro, es agua más cara, es agua que bueno, que es del subsuelo, que habrá que ver la calidad, mientras teníamos agua de Ojo de Agua, Sí, con una gran calidad, hasta Punta Arenas. imagínate. Bueno, esas son las decisiones que yo me encontré y que, bueno, ya no se podían echar para atrás, pero que cambian la historia de un país. Hablemos de agua. Seguramente podríamos hablar mucho más, ¿verdad? Yo creo que hoy vamos a meter un pequeño cambiecito acá, con el permiso de Eric, que de todos modos nos
poder regalar los minuticos, y yo sé que nos va a agradar mucho. Le voy a pasar el micrófono a Eric unos minuticos para que nos lea comentarios que han hecho la gente que nos acompaña de Facebook Live. Entonces, adelante, Eric. Gracias. Tenemos por acá un comentario dice José Roberto Vega Baudrit, dice saludos solamente, fue lo que dijo. José Mora Alfaro dice excelente invitado. Javier Gutiérrez, muchos saludos desde Nicaragua, soy egresado de la UNA en Heredia. Leda Michael dice el agua en nuestro país es el principal recurso, de ella emana la vida, vital tomar las medidas requeridas para proteger nuestros acuíferos e idear cómo aprovechar la divina providencia de la escorrentía pluvial que tenemos. Limpiamos nuestros ríos, respetamos sus cauces naturales, reuniremos las comunidades de las zonas en riesgo, las inundaciones, aprovechemos esos factores para crear un aprovechamiento sostenible de esa sobreabundancia del recurso hídrico, ya que es productor de vida. Olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Jacques Cousteau, felicidades por su valioso programa. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Nutrido de comentarios el día de hoy, nuestro Facebook Live. Sí, usualmente tenemos bastantes personas que nos acompañan, y por supuesto tener un invitado de las calidades de don Ricardo, pues yo creo que engalanan a nuestro programa, y entonces yo siempre me muestro muy agradecido con gente como don Ricardo, que de su valiosísimo tiempo nos regalan un rato para venir a compartir con nosotros y con ustedes en donde quiera que nos escuchen. Definitivamente hablar de agua alcanza para muchas horas, para muchas horas. Yo creo que es un tema trascendental, es un tema que efectivamente nos atañe a todos, como lo decía nuestra amiga que nos escucha, y que en la que todos tenemos algo que ver, como usuarios, como gestores, como investigadores, inclusive hasta como, yo diría que como potenciales contaminadores, porque como decía usted, el 10% es el que se usa para consumo humano y es sobre el que más se hace conciencia. ¿Y qué pasa con el otro 90%? ¿Verdad? Entonces, creo que hemos tenido un riquísimo programa con don Ricardo, un poco de política, un poco de anécdotas, un poco de agua. Yo creo que… como siempre, un personaje y una persona. Y una persona que nos habla mucho de por qué es el personaje que es. Muchísimas gracias, don Ricardo, por estar acá con nosotros, y yo creo que lo invitaremos en una próxima ocasión para eventualmente ver el próximo proyecto sobre la ley del recurso hídrico, que sin duda va a llegar a la Asamblea Legislativa. Bueno, doctor Romero, muchísimas gracias por tus palabras, realmente muchísimas gracias, porque para mí es un gusto compartir con usted y con don Leiner, que es un académico de tanto prestigio de la Universidad Nacional, un líder en esta universidad que augura grandes proyectos en el futuro y grandes realidades que espero puedan convertirse esos sueños en realidad, y realmente pues complacido. Yo diría que estos temas ya no están como algo en la superficie, sino que son parte del ser, y tanto la política, de esa que me preguntó mi hija de 8 años, y el agua, pues son temas con los que convivo diariamente y que yo ya creo que no me voy a despegar de ellos. Así es que muchísimas gracias. No, un placer tenerlo con nosotros, y gracias por esas palabras. Les recordamos, Reflexiones Radio está a la orden en las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico, reflexionesradiocr@gmail.com. Puede hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, y por supuesto a través de la plataforma de Facebook, agradeciéndole también a Radio Surquí, que es la plataforma radial sobre la cual nosotros nos interactuamos con una gran cantidad de radioescuchas en toda América Latina y todos los países de habla hispana, de donde hemos recibido sus comentarios y sus sugerencias.
Agradecerle, por supuesto, a la Universidad Nacional. Le recordamos tomarse una tacita de café de la Universidad Nacional, producido y auspiciado por la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, y usted puede conseguirlo en la Fundación de la Universidad Nacional para que se tome un café de verdad, como el que nos tomamos esta tarde aquí en la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Quedamos a cargo de... Y vamos a despedir el programa de hoy con una música bastante alegre, siempre haciendo alusión, a la esencia de Certico. Eric. ¿La de Freddy Calvo? ¿Sí, cuál es? Entonces quedamos con Freddy Calvo y Alótico. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy meseta y soy bajura, soy del indio la bravura, tengo en mi sangre colores de aguacero y de café. Las carretas y los trillos, los terneros, los guirros, de esta tierra que es bendita me vieron a mí nacer. Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán.